Muy buenas tardes. Bueno, le damos comienzo a este momento, ¿no? Donde queremos compartir con cada uno de ustedes, con cada persona que está ahí en su casa, una palabra, ¿no? Hemos tenido el privilegio de poder compartir esta palabra con ustedes. Una palabra que primeramente Dios habla a mi vida, primeramente Dios trata con cada uno de nosotros, ¿no? Como lo sabemos. Y ¿sabes qué es lo bueno? Que podemos compartirlo con todos los que están ahí del otro lado en la casa, escuchando, atentos lo que Dios tiene para compartir en esta tarde. Quiero compartirles en Lucas 17, del 20 al 21, un mensaje que parece simple. ¿Por qué? Porque habla del reino, habla de lo que Dios quiere hacer en la vida de cada uno de nosotros, lo que ha venido a hacer, ¿no? Y dice en Lucas 17, 20 al 21, dice: los fariseos les preguntaron a Jesús cuándo había de llegar el reino de Dios, y él le contestó: la venida del reino de Dios no es algo que todo el mundo pueda ver. No se va a decir aquí está o allí está, porque el reino de Dios ya está entre ustedes, ¿no? Amén. Así que, ¿sabes qué? El reino de Dios está en cada uno de nosotros, está ahí en tu casa, está acá con nosotros. El reino de Dios es lo que nosotros no vamos a poder ver en lo visual, ¿no? En lo que es real, no se va a poder ver, pero sí lo vamos a poder sentir, ¿no? Habla de que nosotros como reino, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Llevar las noticias, ¿no? Llevar ese evangelio a cada una de las casas. Y es lo que estamos haciendo en esta tarde, ¿no? Compartiendo esta palabra, compartiendo ese evangelio. Y dice que el evangelio son buenas noticias, ¿no? Dice, y viene del griego. Y significa eso, agarrar y decir, yo traigo buenas noticias, hoy llevo buenas noticias a tu casa, decirte de que el reino de Dios ya está con nosotros, de que el reino de Dios se ha acercado, de que el reino de Dios es en el ahora, que el reino de Dios está entrando hoy en tu vida, está entrando hoy en tu casa, ¿no? Y que el reino de Dios quiere transformarte y quiere que tu vida sea manifiesta. ¿En el sentido de qué? En el sentido que puedas decir: conozco ese reino, conozco lo que Dios tiene para mi vida. Y en este momento vamos a empezar a describir cuáles son las cualidades, cuáles son las cosas, ¿no? Que el reino quiere traer a cada uno de nosotros, quiere depositar en tu casa. Dice, yo le puse como título buenas noticias o autoridad del reino, ¿no? Porque hablábamos de ¿qué? De que evangelio eran buenas noticias. Y cuando hablamos de buenas noticias, te pueden llegar las buenas noticias de lo que estamos hablando, que es el reino, o pueden llegar buenas noticias, no sé, que vas a hacer, que se van a casar, que vas a hacer, no sé, vas a ser mamá, vas a ser papá. Puede haber muchas buenas noticias, ¿no? Pero hoy lo que yo quiero hablarte es hablarte de esto, de las buenas noticias del reino, de las buenas noticias que hoy Dios tiene para vos y tiene para tu familia y tiene para tu casa. Dice, creer en el evangelio es tener fe en la noticia que se nos dio. Es eso, ¿no? El agarrar y decir, yo traigo esta buena noticia y vos me crees. Yo te digo, Dios tiene cosas para tu vida, Dios va a transformar tu matrimonio, Dios va a restaurar tu economía. Entonces, ¿vos qué haces? Vos crees en eso que te estoy diciendo. Pero es más allá del creer el evangelio, es más allá de creer el reino, ¿no? Porque cuando hablamos de reino, hablamos de autoridad. Cuando hablamos de reino, no hablamos solamente de el llevar esa buena noticia, sino que el reino tiene que ser manifiesto. El reino de los cielos dice que se ha acercado. Y si el reino de los cielos se acerca, tu vida tiene que ser transformada. Si el reino de los cielos se acerca, tu familia tiene que ser transformada. Si el reino de los cielos se acerca, tu economía tiene que ser diferente. Tu economía tiene que ser distinta. ¿Por qué? Porque el reino de Dios es el que transforma. El reino de Dios es aquel que hace nueva todas las cosas, ¿no? Dice, creer en el evangelio no es tener fe en la noticia que se nos dio. Por ejemplo, vas a salir adelante, Dios tiene grandes cosas para tu vida, tu familia va a ser restaurada. Pero ¿sabes qué? Hay cualidades del reino.
Y el reino, una de las cualidades que tiene el reino, es que es sobrenatural. Por eso es que cuando hablaban acá los fariseos le decían, ¿no? Le preguntaban a Jesús, ¿cuándo había de llegar el reino de Dios? Y él le contestó, la venida del reino de Dios no es algo que todo el mundo puede ver. No se va a decir, aquí está o allí no está. ¿Por qué? Porque vos no lo vas a poder ver venir en el sentido de decir figurado, o como vas a decir, puede, no sé, veo tal cosa, la noticia, por ejemplo, como te decía, vas a ser mamá. Vos ves que empiezan a ocurrir cosas, ves que empiezan, tu vida empieza a ser transformada, tu cuerpo empieza a ser transformado. Entonces vos decís, la buena noticia que recibiste es la buena noticia de lo que vos estás viendo que está sucediendo. Pero con la venida del reino, dice, no se va a decir aquí está o allí está, porque el reino de Dios ya está entre nosotros. El reino de Dios ya está en tu casa, el reino de Dios ya está en tu familia, el reino de Dios ya está en cada uno de nosotros. Lo que pasa es que muchas veces nosotros nos quedamos con esa buena noticia de lo que se nos dijo, pero no ponemos el reino en práctica, ¿no? ¿Y qué tiene el reino? Como te decía, el reino tiene cualidades. Por ejemplo, una de las cualidades del reino, lo sobrenatural. Empezamos a movernos en lo sobrenatural, empezamos a encontrar cosas que no corresponden, o sea, empezamos a encontrar dinero, se nos abren puertas de trabajo, se nos abren puertas de negocio. Entonces comenzamos a vivir en eso, en lo sobrenatural. Nuestra vida empieza a ser transformada. Nuestro entorno empieza a ser diferente. ¿Por qué? Porque yo tengo que tomar decisiones basadas a las que el reino me está diciendo que tengo que tomar. El reino de Dios, otra de las cualidades que es justo. Nosotros muchas veces pensamos y nos movemos en una justicia que para nosotros pareciera de que está bien, pero cuando nos acercamos a la palabra del Señor, cuando empezamos a leer, cuando empezamos a escudriñar y a buscar ahí, en lo secreto, ¿no? En lo que es justo y lo que no es justo, ahí es donde empieza a aparecer y empieza, ¿no?, a salir a luz que todo lo que nosotros pensábamos que era justo, tal vez no era tan justo. Dice, tiene el reino de Dios, la otra cualidad que tiene, es un poder transformador. Dios, cuando viene a tu vida, te va a transformar. Tu vida no va a poder ser igual que lo que fue hasta hace un instante. Cuando vos conocés a aquel que es el Rey de Reyes, cuando conocés a aquel que es el que te va a dar esa vida nueva, tu vida va a ser transformada. Por eso, cuando la noticia, viene esa noticia de decir, hoy quiero hablarte de Jesús. Hoy quiero contarte de que Jesús te va a transformar, de que Jesús te va a dar nuevas oportunidades. Eso es buena noticia. Pero cuando vos lo crees, cuando vos lo aceptás en tu corazón, ahí es donde el reino de los cielos se acerca a tu vida y empieza a transformarte. Empieza a transformarte, empieza a hacer que tu entorno sea diferente, empezás a vivir de una manera diferente. Otra cualidad del reino es la herencia. ¿Por qué? Porque Jesús, cuando vino y se entregó por cada uno de nosotros, murió, resucitó, Él tuvo herencia de parte de Dios, ¿no? Y esa herencia dice que nosotros somos coherederos de esa herencia. Nosotros somos aquellas personas que también recibimos, al recibir a Cristo en nuestro corazón, recibimos todo lo que el reino tiene. Eso es importante. Sabés que vos cuando aceptaste a Cristo en tu corazón, cuando aceptaste ahí el decir, Señor, reconozco que soy pecador, reconociste y con vos vinieron todas las herencias. ¿Por qué? Porque comenzás a ser hijo de Dios. Y también, ¿sabes qué viene? Dice, una de las cualidades del reino, autoridad. Empezás a moverte con autoridad, empezás a caminar con autoridad. Yo me acuerdo que le contaba cuando íbamos a hacer una casa de paz, ¿no?, a la gente, vos tenés que caminar en Magdalena, vos tenés que caminar en cada lugar como hijo del Rey de Reyes, como aquel hijo del dueño de todas las cosas, ¿no? No podés, la gente te va a venir y decir, wow, no, mirá, ahora se cree, que se piensa, ahora que empezó en la iglesia, o ahora que no se quiere, conoció de Dios y empieza a tomar la manera ligera las cosas, pero no.
vos lo que caminás es como el hijo del Rey de Reyes y el hijo del Señor de Señores, ¿no? 1 Corintios 4:20 dice que el reino no consiste solo en palabra, sino en poder. Así que otra de las cualidades es poder, ¿no? Otra de las cualidades que el reino tiene es poder. Dice, cada vez que Jesús mostraba el reino, no podían permanecer las siguientes cosas, ¿no? Cada vez que Jesús se manifestaba ahí en la palabra, cada vez que leemos historias y empezamos a escudriñar en la palabra y vemos todo lo que Jesús hacía cuando Él se movía, ¿no? Porque Él vino a traer el reino de los cielos aquí a la tierra. Y cuando Él se movía con autoridad. Cuando Él se movía, ocurrían cosas, ¿no? Dice, no podían permanecer la enfermedad. Yo te digo hoy y te vengo a decir que si el reino de los cielos se acerca a tu casa como se está acercando en este momento y vos crees en el Salvador, no va a haber enfermedad en tu casa. No va a haber ese dolor, ese malestar, eso que está en tu vida causándote tanto problema durante años. ¿Por qué? Porque Dios va a sanarte, lo creemos. Dios va a restaurarte. Dice que tampoco podía permanecer el pecado, tampoco podía permanecer los demonios, tampoco podía permanecer la pobreza y la muerte. ¿Sabes qué? Cuando el reino de los cielos se acerca a tu vida, a tu casa, a tu familia, cada una de estas cosas que vos decís, wow, estoy viviendo en dolor, estoy viviendo en amargura, estoy viviendo en tristeza, no sé, esta pandemia, la verdad que ya no sé qué hacer, no puedo salir a trabajar, tal vez, no sé, estás endeudado y esa deuda es la que te está llevando a que vos pienses cosas que no corresponden, pero quédate tranquilo porque hoy esta palabra es para vos. Hoy esta palabra, esta buena noticia es que el reino de los cielos se ha acercado a tu casa, que el reino de los cielos quiere transformarte, que el reino de los cielos viene a hacer cosas nuevas en tu vida. Y enfermedad, pecado, demonio, pobreza, muerte, lo que esté ahí en tu vida, no te va a poder tocar. ¿Sabes por qué? Porque dice que el reino de los cielos, cuando se acerca con poder, se acerca con autoridad, se acerca para transformarte. Tenemos un Dios creador, un Dios transformador, es el Dios el dueño de todas las cosas, así que nosotros no vamos a permanecer en un lugar si realmente no tenemos que estar en ese lugar. ¿Por qué? Cuando entendemos que el reino de los cielos se ha acercado, entendemos que todas estas cosas nos corresponden. ¿Por qué? Porque te hablaba y te decía que los fariseos preguntaban y que el Señor les dijo, el reino de los cielos ya está entre nosotros, ¿no? Dice que Jesús hablaba de una manera, ¿no? De un reino presente. No hablaba de un reino que fue pasado, no hablaba de un reino que está solamente en el futuro, sino lo que Jesús hablaba y lo que yo quiero venir a decirte es que el reino de los cielos es en el presente, que el reino de los cielos es hoy. Lo que te estoy diciendo no es que va a suceder en un futuro, no es que, en un futuro tu vida va a ser transformada, en un futuro vas a ser diferente, en un futuro vas a poder vivir, no sé, con lo que estás anhelando tanto. Tu vida va a ser restaurada, sí, mi familia va a ser restaurada, pero en un futuro. No, te estoy hablando de ahora. Te estoy hablando de un reino presente. Te estoy hablando, como Jesús decía, que el reino de los cielos es ahora. El reino de los cielos está en tu casa en este momento. El reino de los cielos es donde la transformación, el cambio, lo que no puede ser en el reino de los cielos, comienza a tomar esa autoridad y comienza a moverte creyendo y diciendo, no voy a esperar a mañana, no voy a esperar o no voy a seguir con lo que pasó, porque hoy me tengo que mover en victoria. Hoy me tengo que mover como ese hijo del Rey de Reyes, como esa persona victoriosa, como esa persona, ¿no? que se mueve y se comienza a desarrollar en la vida cristiana. Tal vez empezás de a poco, pero ¿sabes qué? Es ahora. ¿Por qué? Porque Jesús no hablaba de ese reino pasado ni un reino presente, sino que Jesús habla de un reino ahora. No presente, perdón, sino futuro, sino que el reino de los cielos
El reino es ahora, es presente, es presente. Dice, para poder ser hijo del reino, hijo de Dios, dice, debo tomar la decisión. ¿Por qué? Porque yo te cuento la buena noticia, te digo de que Dios quiere hacer cosas buenas en tu vida, te digo de que Dios quiere darte la oportunidad que lo conozcas, te digo de que tu vida va a ser diferente si lo aceptás en su corazón. ¿Por qué? Porque nosotros mismos somos testimonio de que hemos aceptado a Cristo en nuestro corazón y nuestra vida ha sido transformada. Nuestra economía ha sido transformada. Nuestra familia ha sido transformada. Por eso es que te animo a que vos puedas creer, a que vos puedas tomar la decisión y decirle, sí, Señor, estoy escuchando esta palabra, me están hablando y están diciendo de que tú tienes grandes cosas para mi vida, que no las tienes en un tiempo pasado, que no las tienes en un tiempo futuro, que lo que me están hablando es para en el ahora. Entonces, ¿sabes qué? Tenés que tomar la decisión de aceptar a Cristo en tu corazón, tenés que tomar la decisión de decir, quiero vivir en ese reino. Yo quiero permanecer y pertenecer a ese reino. Yo quiero todas las cosas que el reino tiene para mi vida. Quiero esa autoridad, quiero ese poder, quiero ser libre de enfermedades, quiero ser libre de cada problema, cada situación que tenga. Por eso es que primero debo arrepentirme y aceptar a Jesús como nuestro Salvador. Eso va a hacer que mi manera de pensar sea transformada, que mi manera de pensar cambie, que lo que había en mi corazón, que tal vez era maldad, que tal vez era, el tomar malas decisiones, Cristo lo va a transformar. Cristo lo va a transformar. Lo segundo, el Hijo del Reino dice, tenemos derechos y privilegios. Qué importante esto, ¿no? Saber que tal vez tu vida hasta hace un momento, vos decías, no sé qué hacer, ya estoy cansado de lo que estoy viviendo, esta cuarentena, la falta de trabajo, la familia, no sé cuál sea tu problema o situación, pero ¿sabés qué? Si vos te arrepentís y aceptás a Cristo en tu corazón, dice que nos transformamos en hijos y en coherederos del reino. Y como hijos y coherederos del reino, tenemos derechos y tenemos privilegios. Los derechos, ¿no? Derecho realmente a poder decir, hablar con papá directamente. No necesito poner ni creer en nada, sino simplemente creyendo en Jesús como mi Salvador, me da el acceso directo a que yo pueda orar a papá, a que yo pueda hablar con Dios y contarle lo que me está sucediendo, contarle lo que me está pasando. Dice, y tengo también privilegios del reino, privilegios de saber que soy el hijo del Rey de Reyes, de saber que soy el hijo del dueño de todas las cosas, de saber de que mi vida va a ser una vida donde Dios me cuida, donde Dios me guarda, donde Dios me enseña, ¿no? En cada situación que voy viviendo, me enseña a aprender, me enseña a desarrollarme. Y como hijo del reino, también dice, operamos en lo sobrenatural. ¿Por qué? Porque nuestro Dios es sobrenatural. Entonces, si yo opero en lo sobrenatural, ¿qué quiere decir? Quiere decir de que donde tal vez no había vida, comienza a haber vida. Quiere decir, donde la economía estaba frustrada, estaba cada vez para abajo y vivía endeudado, comienzo a vivir en lo sobrenatural, no sé, de un lado o de otro se saldan las deudas, de un lado o de otro aparece el dinero, no sé, vivía en enfermedad, bueno, voy al médico y me dice, lo que se te diagnosticó, no sé, no aparece en la ecografía, en lo que se te haya hecho. Eso es vivir en lo sobrenatural. Y hemos escuchado un montón de testimonios y hemos vivido en un montón de situaciones donde Dios ha obrado en lo sobrenatural, ¿no? Los hijos del reino también dice, cambiamos la atmósfera de donde nos movemos. Si estaba yendo a un ambiente y ese ambiente era un ambiente donde había discusión, donde había problemas, donde había peleas, cuando vos llegás, algo cambia. Si sos un hijo de Dios, cuando vos llegás, algo cambia. Si ese ambiente sigue siendo igual, o si ese ambiente sigue siendo lo mismo, o vos ves que llegás a ese lugar y no pasa nada, pregúntate,
¿Qué está pasando? Pregúntate si realmente estás en la relación que tenés que estar con papá. Porque si sos un hijo de Dios, si sos una persona que aceptó a Cristo como su Salvador, si sos una persona que cree no solamente en el Evangelio, no solamente en las buenas noticias, sino en que el reino es el reino de poder, vos vas a transformar esa atmósfera. Vos vas a transformar ese lugar donde te movés. Vos vas a transformar ese lugar de trabajo donde estabas, donde la gente tal vez se burlaba, donde la gente tal vez te criticaba por lo que hacías. La gente te va a empezar y te va a preguntar, yo no sé qué es lo que vos tenés, no sé qué es lo que vos hacés, o lo que ha ocurrido en tu vida, pero lo que sí sé es que te vas a mover con autoridad. Van a dejar de llamarte el tonto, el loco, y van a empezar a hablarte y van a empezar a llamarte aquel que es sabio en cada una de las cosas, aquel que toma buenas decisiones, aquel que camina conforme a la palabra de Dios y empieza a vivir esa vida que realmente tienen que vivir, ¿no? Entonces la gente empieza a preguntar, wow, ¿qué le está pasando? ¿Qué le está pasando a este? No sé, ahora empezó en la iglesia, ahora empezó a ir a la iglesia, ahora empezó a leer la palabra de Dios, viene y me habla de cosas que antes no las hacías, pero ¿sabes qué? El reino de los cielos, dice, trae transformación. El reino de los cielos cambia la atmósfera. El reino de los cielos cambia ese diagnóstico que se te dieron. El reino de los cielos cambia esa familia que estaba destruyéndose, esa familia, esa relación que no podías vivir, no podías hablarte con uno, no podías hablar con otro. El reino de Dios te transforma. Y vos sos hijo del reino de Dios, hijo del Rey de Reyes, ¿no? Entonces tu vida va a ser transformada. Tu entorno va a ser transformado. Los hijos de Dios tenemos propósito. Cuando el Señor nos llama con un propósito. Cuando el Señor nos aparta de donde estamos y nos dice, bueno, Víctor, ponele tu nombre. Ya es tiempo de que dejes de hacer lo que estabas haciendo. Tal vez viviendo esa vida tan sin problemas o tan así de libertad. Él te llama. Y cuando te llama tiene un propósito. Y yo creo que en este tiempo es el propósito de Dios que cada uno de nosotros que estamos viviendo en esta cuarentena, que estamos viviendo en este tiempo encerrado en nuestra casa, que estamos viviendo en este tiempo sin venir a la iglesia, que estamos viviendo en este tiempo solamente, no sé, como que nos están limitando en un montón de cosas, pero nuestro propósito es que el reino de los Dios sea extendido. Que el reino de los Dios, del reino de Dios pueda ser, ¿no? Esparcido en cada lugar. En esta ciudad de Magdalena hay mucha gente que necesita. Hay mucha gente que está desesperada. Hay mucha gente que está sin sentido de vida y sin saber qué hacer. Y nosotros que somos los hijos del Rey de Reyes, tenemos que transformar ese ambiente. Nosotros que somos los hijos de aquel que nos perdonó, de aquel que nos separó, nos sacó de donde estábamos, tenemos ese propósito, ¿no? Y dice, debe ser la extensión del reino, de llevarle la palabra a cada uno de los habitantes de esa ciudad de Magdalena. No solo palabra, sino poder. No solo ir y decirle tu vida va a ser transformada, sino que orar y que su vida sea transformada. No solo decirle Dios tiene grandes cosas para tu vida o Dios tiene, no sé, va a sanarte de las enfermedades, sino ahí orarle. Tal vez no te podés acercar, tal vez en estos tiempos vos decís, ¿cómo me voy a poder acercar a la casa o cómo voy a poder llevarle la palabra o ir y golpearle las puertas si no me dejan? Pero toma el celular, llamale, llévale una palabra de aliento, pero esa palabra de aliento que sea con poder. Esa palabra de aliento que sea así realmente como es como te hablaba, que transforme la atmósfera. No le digas, bueno, sí, cuando abra la iglesia te invito a que vengas. Sí, algún día Dios va a hacer grandes cosas, así como lo hizo con mi vida. No, porque sabes que es lo que el reino de Dios está queriendo que nosotros manifestemos ese poder. Que nosotros nos levantemos y que nosotros salgamos y le hablemos a cada uno, al que nos crucemos. Así sea un mensaje, así sea una palabra, no sé, o algo escrito, lo que sea, pero que nos levantemos con autoridad. Que nos levantemos con autoridad. Dice, los hijos de Dios, ¿no? También dice, no solo ver la necesidad en las personas,
sino que poder decirle a esa persona que su vida va a ser transformada y a orar para que su vida sea transformada. Que su economía va a ser transformada y orar para que su economía sea transformada. Fuimos llamados a ser luz y sal del mundo. Y en Marcos 16, del 15 al 20, dice, porque no solamente hablamos del reino y como mensaje, sino también lo que queremos es realmente que podamos entender, ¿no? Y dice, en Marcos 16, 15 al 20 dice, y les dijo, vayan por todo el mundo y anuncien a todos las buenas noticias. El que crea y sea bautizado obtendrá la salvación, pero el que no crea será condenado. Y estas señales acompañarán a los que creen. En mi nombre expulsarán demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpiente y si beben algo venenoso no les hará daño. Dice además, pondrán las manos sobre los enfermos y estos sanarán. ¿Sabes qué? El Señor te va a acompañar. Cuando vos salgas, cuando vos llames, cuando vos le mandes un mensaje a alguien, Dios mismo va a ser el que respalde tu palabra, su palabra. Dios mismo va a ser que cuando vos le decís a esa persona y orás, el milagro va a ocurrir. Movete en milagro, movete en lo sobrenatural. Acordate de que somos hijos del reino del Rey de Reyes, que somos hijos de aquel que es el Creador, que somos hijos de aquel que va a hacer nueva todas las cosas. Así que te animo a que te levantes en fe, te animo a que puedas decir, hoy es el día en el cual la buena noticia llegó a mi vida y en el cual acepto a Cristo como mi Salvador y acepto que el reino de Dios se ha acercado y que el reino de Dios es presente, que el reino de Dios no es lo que está por venir más adelante, no es cuando yo me muera voy a ir al cielo, sino que el reino de Dios es en el ahora. Movete, levántate en fe y levántate creyendo. ¿Creyendo en qué? En que la vida de esa persona va a ser transformada. Creyendo en que la vida de esa persona, de esa familia que estás viendo que se está destruyendo, va a ser restaurada. Creyendo que aquel compañero de trabajo que lo ves que está endeudado, su economía va a ser restaurada. Por eso movete como hacía Jesús, haciendo milagros. Dice que Jesús iba donde fuera, hacía milagros. Donde fuera, todos se sanaban, todos se liberaban. ¿Por qué? Porque el reino de Dios es eso. El reino de Dios no solamente es el evangelio, no es solamente la buena noticia, sino que el reino de Dios es en el mover, es en el aquí, es en el ahora y es poder. Así que te animo a que puedas creer, que estás viviendo y que vas a vivir en lo sobrenatural. Vas a vivir en lo que Dios tiene para tu vida y en lo que Dios quiere como propósito con el cual te llamó, ¿no? Porque hablábamos de eso, hablábamos de que Dios te llamó con ese propósito. Dios te llamó con esa palabra que decir, Víctor, te aparto de lo que estabas viviendo. ¿Para qué? Para que transformes, para que donde vos te muevas la atmósfera se transforme, para donde vos hables esa familia reciba poder, esa familia reciba restauración y que Dios mismo pueda manifestar lo que mandó a su Hijo a hacer aquí a la tierra, lo podamos hacer nosotros. Sos parte, te animo, si estás en una célula, si estás en una casa de paz, si sos nuevo y recién estás escuchando este mensaje, esta palabra, también es para vos. También es para vos, porque vos tenés que reconocerlo, dice, al que creyere, le será hecho, ¿no? Al que creyere, como Cristo en nuestro corazón, y vos empezás a vivir como ese hijo del reino de reyes. Y vos empezás a vivir y empezás a caminar. Te animo a que te levantes en fe. Ahí donde estás en tu casa, ahí donde estés, que le puedas, dar esa palabra de aliento ahora cuando termine esta palabra, que puedas llamarle a esa persona que ves en necesidad, que puedas llamarle a esa persona que vos decís, quiero hablarle y quiero contarle que el reino de Dios también es para cada uno de ellos. Que el reino de Dios se ha acercado, que el reino de Dios no es en el futuro, que el reino de Dios no fue en el pasado, sino que el reino de Dios es ahora. Y te animo a que te levantes en poder. Vamos a orar y vamos a orar creyendo
creyendo en que Dios tiene que transformar y en que Dios va a hacer nueva cada una de las cosas, ¿no? Que vos decís, wow, no sé cuánto tiempo, no sé si me va a ir bien, no sé si esta cuarentena, si vamos a salir adelante, pero yo sí te digo que el Señor tiene propósito con tu vida, y yo sí te digo de que todo esto va a pasar y que vos te vas a comenzar a mover como aquel hijo del reino transformador, como aquel hijo del reino que da palabra y la palabra ocurre, los milagros ocurren. Te animo a que oremos juntos. Señor Jesús, gracias, papá, por esta palabra, Señor. Gracias porque podemos compartir, bendito Rey, en este tiempo, Señor, donde tal vez, Señor, se ha encargado el enemigo de tenernos ahí escondidos, atados en ese hogar. Pero sí sabemos, papá, que así como el reino de Dios es buenas noticias y el reino de Dios es poder, hoy creemos que con poder tú te manifiestas en la casa de cada uno de mis hermanos, tú te manifiestas en la vida de cada uno de ellos, y lo que ellos declaren, lo que ellos sientan, lo que ellos se animen a creer, van a suceder. Porque este reino del que hablamos es el reino de poder. Este reino del que hablamos es el reino que cambia y transforma todas las cosas. Gracias por haber creído en cada uno de nosotros y gracias por habernos dado propósito. Señor, que podamos cumplir ese propósito y que podamos caminar en fe lo que tú anhelas para cada uno de nosotros, papá, y que cada uno de los que nosotros tenemos, Señor, como privilegio de poder llevar tu palabra y extenderla sobre nuestra ciudad, lo hagamos, Señor. Que pensemos en nuestros vecinos, que pensemos en aquellos compañeros, que pensemos en aquellas familias que necesitan de ti, bendito Rey. En el nombre de Jesús te doy gracias. Gracias, papá. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Sabes qué? Que esta palabra realmente te sirva, que esta palabra llegue ahí a lo profundo de tu corazón y que esta palabra transforme, ¿no? Acordate que somos hijos del reino,